vamos a ir, yo creo que vamos a ir más arriba. Estamos hablando de ciberseguridad y ahora vamos a hablar también a un nivel mucho más alto. Y para eso tenemos a Federico Juste de Santana, que es segundo comandante del Mando Conjunto de Ciberespacio, general de división del Ministerio de Defensa, y nos va a hablar del reto de las operaciones en el ciberespacio. O sea que vamos hacia arriba. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, para mí es un privilegio poder hablar aquí hoy, porque es una magnífica oportunidad para poder, dar un poco a conocer más lo que es el Mando Conjunto de Ciberespacio. Hay gente que nos conoce, pero nos conoce poco. Entonces, muchísimas gracias a la organización por habernos invitado. Y bueno, el título de la presentación, de la ponencia, es El reto de las operaciones en el ciberespacio. Y bueno, para explicar por qué he elegido este título, voy a dar una definición nada doctrinal, poco técnica, pero entiendo que bastante visual, de lo que es para nosotros el ciberespacio. Para nosotros el ciberespacio es cuando yo tengo un pequeño microchip con capacidad para almacenar, para gestionar o para comunicar información, yo tengo un pedacito de ciberespacio. Y todas las redes, lógicamente, tienen microchip. Todas nuestras redes son ciberespacio. Pero también todos nuestros sistemas de armas, nuestros aviones, nuestros buques, nuestros tanques, nuestros satélites, tienen microchip. Todos tienen también y son parte del ciberespacio. Pero no solo ahí, vamos bajando ya un poco a la tierra, nuestras centrales eléctricas son parte del ciberespacio, nuestras potabilizadoras de agua también, y si bajamos un poco más, llegamos a nosotros, ¿no? Nuestros móviles son parte del ciberespacio, nuestras casas, nuestras televisiones inteligentes, nuestros vehículos, incluso nuestras aspiradoras Rumba, son parte del ciberespacio. Y todo este ciberespacio, como digo, como vemos, está cada vez creciendo y creciendo de forma exponencial. Cada 5 años se triplican el número de dispositivos que se conectan. El ciberespacio, a diferencia de los otros ámbitos, terrestre, aéreo, espacial o marítimo, está creciendo. Los demás están estáticos. Hay que defender una parte del terreno, pero no aumenta. El ciberespacio está creciendo, pero no solo es que esté creciendo en cantidad, también en lo que lleva dentro. Cada 2 años se duplican el número de datos que van por Internet. Pero es que además hay que añadir las nuevas tecnologías, las tecnologías que van por el ciberespacio, y con la llegada de la IA no voy a decir más. Es decir, por eso he puesto el título, porque operar en el ciberespacio es un auténtico reto. Nosotros tenemos una misión concreta, que es la defensa del ciberespacio, y cada vez es mucho más compleja para nosotros por lo que está llegando. Y ya para ir un poco para empezar con España, he puesto aquí 2 titulares para que veamos un poco la situación como la vemos, ¿no? He puesto 2 titulares. El primero de ellos es en el que no son exactamente ciertos 100%, pero lo matizaré. Que España lidera el consumo de redes sociales. Bueno, España lo que lidera realmente es el consumo de redes sociales y de aplicaciones digitales en el mundo. Hasta el año pasado era Brasil, ahora somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte buena, somos un país con gran tecnología y con una gran conectividad, pero una parte un poco negativa. A mayor superficie de exposición, mayor riesgo de que nos ciberataquen. Sobre todo cuando los dispositivos que se van conectando unos con otros no tienen ningún tipo de ciberseguridad. Y el segundo titular, que es que España es el país europeo con más ciberataques. Bueno, pues es verdad que los datos pueden dar esa conclusión, pero 2 matices. Primero, no todos los países europeos tienen el mismo concepto de ciberataque, de forma que no todos reportan pues lo mismo. Es decir, hay países que reportan muy poquitos ciberataques, porque para ellos un ciberataque es cuando se le hunde el país casi, con lo cual ya metemos un poco de ruido. Pero hay otro matiz muy importante. En España se lleva invirtiendo en ciberdefensa, sobre todo en los últimos años. Y lo primero que se invierte cuando se pone algo de ciberdefensa, que es sistemas que detecten los ataques. Es decir, en España no es que tengamos muchos más que antes, que tenemos, es que los estamos viendo y antes no los veíamos. Y los países europeos, hay pocos países europeos con nuestros sistemas de detección de amenazas. Y otros matices para que veamos un poco dónde lo vamos metiendo. O sea, en España estamos bien, pero nos ciberatacan y tenemos una gran exposición.
Y aquí es donde entramos nosotros, el mando conjunto del ciberespacio. Nuestra misión fundamental es proteger y defender el ciberespacio de interés para la defensa nacional. Y para cumplir esta misión hay un cometido que tenemos que hacer, que es vigilar, primero vigilar, después ya veremos cómo atacamos, cómo defendemos, pero hay que vigilar. ¿Qué ocurre? Que el ciberespacio es único, no hay un ciberespacio militar y uno civil. Es como pasa con la Armada vigila las aguas territoriales y ve los buques españoles y los de otros países y ve los buques pesqueros. Pues en el mando vemos todo. En esta primera misión, que es vigilancia del ciberespacio, vemos todo. Y desde esta visión un poco elevada, mi idea durante estos próximos minutos es contar lo que estamos viendo, porque estamos viendo una serie de acontecimientos que están cambiando las reglas del juego en el ciberespacio y que son preocupantes. Y no solo estos acontecimientos, sino también hay unas tendencias que también comentaré. De hecho, he agrupado en 5 acontecimientos y en 4 tendencias lo que desde el mando estamos viendo y que nos afecta a todos. En cuanto a estos 5 acontecimientos, todos apuntan a lo mismo, llegan al mismo fin. ¿Cuál es? Que el ciberespacio se ha convertido en el escenario prioritario de confrontación entre Estados. Es decir, cuando un país o una organización internacional quiere influir o quiere doblegar la voluntad de otro, lo primero que está utilizando ya es el ciberespacio. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque hay una característica del ciberespacio que lo hace único, que es la dificultad de atribución. Yo puedo ciberatacarte una central eléctrica y hacerte daño, tú sabes que soy yo, pero yo no te lo puedo demostrar. Técnicamente es muy complejo. Y esa es la baza que da a muchos países de intentar presionar a otros para que realicen ciertas acciones. Y voy a empezar con estos 5 acontecimientos. Lo primero de ellos es de lo digital a lo físico. Bueno, hasta hace muy pocos años, todo lo que pasaba en el mundo digital quedaba en el mundo digital. Había ciberataques, pues espionaje, robo de credenciales, coger, información, y quedaba ahí. Sí que había casos, pero eran aislados, en los que estos ciberataques tenían una trascendencia al mundo físico. Esto ha cambiado. Ya estamos en un mundo híbrido. De un año y pico a esta parte, se han incrementado un 43% los ciberataques que tienen una derivada física, lo que militarmente llamamos sabotajes. Aquí he puesto 2 pinceladas del año pasado. Uno ocurrió en Noruega, en marzo del año pasado, una presa noruega, sin intervención humana, abrió sus compuertas, empezó a soltar agua durante 4 horas. Cuando lo detectan, lo consiguen cortar, hicieron una investigación, sacaron en agosto del año pasado un informe en que decían: esto fue un ciberataque que decimos que han sido los rusos. Por supuesto, los rusos dijeron que ellos no habían sido. Como no es demostrable, ahí quedó. Diciembre del año pasado, invierno, en Polonia, hace frío. Pues Polonia sufre uno de los más importantes ciberataques a su red eléctrica. ¿Qué ocurre? Tuvo la suerte Polonia, que tenía muy bien segmentada la red eléctrica, tomó las medidas, el ciberataque lo recibió, pero no pudo trascender, digamos, a cortar la luz del país. También Polonia atribuyó un informe que ha sacado hace unos meses que fue un ciberataque de Rusia. Rusia también lo niega. Esto está pasando cada vez más. Segundo, el uso de la inteligencia artificial ofensiva, ya nos lo ha comentado Javier en la primera ponencia. Esto cada vez es más. Desde que apareció el ChatGPT hace 3 o 4 años, bueno, ya este último año se han multiplicado un 72% los ciberataques realizados con inteligencia artificial. Y hay 2 aspectos. Uno, cuando nos están atacando incluso países que ya lo están usando, y otro, que es el fenómeno que ha comentado antes Javier, que la IA ha democratizado la tecnología. Hasta hace 2 años los hackers que nos atacaban eran expertos en informática, sabían, los clásicos frikis. Bueno, pues eso ha cambiado, ya no es así. Ahora chavales que saben utilizar prompt, la IA, están ciberatacando, y muy efectivamente, porque la IA lo está permitiendo. Y esto está cambiando totalmente nuestro paradigma. Tercero, la guerra híbrida sincronizada. Guerra híbrida, explicado de forma rápida, la guerra híbrida es cuando en la guerra no solo utilizamos las armas convencionales, ¿no? Lo que llamamos efectos cinéticos, físicos, aviones, barcos, cañones. Bueno, pues ya lo que antes era excepcional, ya se usa. Por doctrina, lo usamos ya todas las Fuerzas Armadas. Aquí he puesto 3 casos.
El caso fue muy conocido, fue cuando Estados Unidos capturó al presidente Maduro. Cuando los helicópteros se acercaban a la residencia, un ciberataque de los Estados Unidos, lo han reconocido ellos, dejó Caracas sin luz, para que los helicópteros pudieran entrar sin que los vieran. Guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Bueno, pues Irán ha reconocido que el ciberataque más potente que ha hecho nunca fue ese mismo día, antes de que empezaran a caer las bombas, ciberatacaron a Irán y dejaron a Irán sin internet. En la guerra Ucrania-Rusia lo vemos todos los días. Bueno, lo vemos los que miramos el ciberespacio. Es constante, operaciones con drones y un ciberataque a infraestructuras críticas que están por la zona o lo que hay, tanto los rusos como los ucranianos. Está a la orden del día. Esto ya es algo que no se puede evitar y que hay que contar con ello. Crisis en la confianza en la cadena de suministro. También lo ha comentado un poco antes Javier Candao. ¿Qué se observa? Bueno, pues que como se invierte, no todo lo que hace falta, pero se invierte cada vez más en ciberdefensa, las grandes organizaciones, las grandes empresas están más protegidas. ¿Y qué es más sencillo? En vez de atacar a la grande, ataco a la pequeña empresa, a la cadena de suministro, y le cojo la información y consigo el mismo efecto. Dos casos pongo aquí. El verano pasado, en Europa, los 6 principales aeropuertos europeos quedaron paralizados. Y no por un ciberataque a los aeropuertos. A lo que se atacó fue al software de las empresas que hacían el check-in. Pequeñas empresas que no tenían ciberseguridad. El efecto, el mismo que se hubieran atacado a los aeropuertos. Paralizados los aeropuertos. Otro caso que hemos tenido en Estados Unidos. Es un ciberataque que ha dolido mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes he estado tarde, 2 años tarde, ¿no? Pues esto fue un ataque a las grandes empresas de telecomunicaciones americanas. Se detectó, las grandes empresas de telecomunicaciones son auténticos fortines a la hora de decidir atacarlos. Bueno, pues ¿qué hicieron? Se aprovechó una vulnerabilidad de los routers Cisco por parte de un APT chino, de Saltifón, de forma que durante 2 años han estado monitorizando todas las comunicaciones de las grandes empresas de telecomunicaciones americanas. Se atacó a lo pequeño, no a lo grande. Y eso cada vez va a ocurrir más. Y eso nos complica, porque España es un país de pymes. Entonces eso... Yo he hablado con muchas empresas y a veces me lo dicen y dicen, pero si es que yo no tengo dinero para ciberseguridad. Yo, pues ya verás, como no lo tengas, lo que te va a costar. Porque, como ha dicho antes Javier, el ransomware está a la orden del día. Y el último hecho, la profesionalización del cibercrimen. También lo ha comentado Javier por encima, con lo cual no insistiré mucho. Se está observando que ya los cibercriminales, por un lado, cada uno se especializaba en una cosa. Unos especialistas en ransomware, otros en el blanqueo de los bitcoins, otros en la infraestructura ciber. Bueno, pues primero se están juntando entre ellos, de forma que están uniendo sus capacidades para ser mucho más efectivos en sus ataques. Y la otra característica es que están ofreciendo al mejor postor. Son mercenarios. Hay países que no tienen un ciberejército o esa capacidad. La compran en la dark web con estos cibercriminales que se están profesionalizando. Y cada vez hay más. Y vistas estas 5 características que, como digo, nos están cambiando las reglas del juego y esto no va para atrás, esto no es inevitable. ¿Qué tendencias estamos observando que están ocurriendo a nivel global? Pues básicamente estas 4. La primera de ellas es la escalada armamentística digital. Y cuando hablo de esto no me refiero a comprar más ciberseguridad. Ya lo ha hecho aquí como el periódico del Reino Unido y Estados Unidos. En el mundo de la ciberdefensa está comprobado que la ciberdefensa pasiva no es eficaz. Antiguamente, cuando había un castillo, yo tenía mis murallas y para atacar el castillo, bueno, tenía la tranquilidad de que tenías que tener muchas más fuerzas para poder atacarme. En el mundo digital no ocurre eso. En el mundo digital es casi imposible garantizar el 100% de ciberseguridad permanente en nuestras redes. Y con que una vez se nos metan, ya estamos perdidos. ¿Qué ocurre? Que hemos comprobado que no es eficaz el que yo recibo un ciberataque, detecto, lo echo y ahí me quedo. Porque a los 15 segundos me hace el siguiente. Y con la IA es constante, porque la IA ni come ni duerme. ¿Qué tenemos y qué hemos apuntado, que ya lo ha dicho antes Javier Candao? Le llamamos nosotros la ciberdefensa activa. También se puede llamar ofensiva. Pero bueno, ¿qué buscamos? Si tú me haces eso, yo tomo medidas para neutralizarte. Lo que a veces llamamos romper el arco antes de que el arquero dispare.
Es decir, localizar quién me está ciberatacando y neutralizarlo antes de que me ciberataque. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. La disuasión clásica no funciona en el mundo digital. Segunda tendencia, la IA como dominio estratégico. Bueno, ya lo ha comentado antes Javier, la IA la tenemos hasta ahora nos llega la IA agéntica con mitos y esto nos cambia cada día. ¿Qué estamos comprobando? Que ya los ciberataques que recibimos por IA no los podemos defender con los tiempos de los hombres. Necesitamos tiempo de la máquina y el tiempo de la máquina es casi instantáneo. Nosotros ya estamos implementando la IA para defender. Vamos a llegar en muy poco a un combate entre inteligencias artificiales, entre unas contra otras, porque es la única forma de defendernos. De esta forma, la inteligencia artificial se convierte en un dominio estratégico, lo que he comentado antes, ¿no?, con la operación Glasswing, que ha quedado claro, un país tiene todo lo suyo, va a tenerlo protegido y el resto poco a poco, ¿no? Tercera tendencia, reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas. Como he dicho antes, se están atacando muchas infraestructuras críticas y también hay que ser realistas. Es imposible defenderlas todas, todos los tiempos. ¿Qué ocurre? Que lo que se está haciendo y se está comprobando que hay que asumir que en un momento dado me va a llegar el ataque, no sé cuándo, y ese ataque va a ser efectivo. Entonces, lo que se está invirtiendo cada vez más es en la capacidad de resiliencia. Es decir, asumo que un día me van a tumbar todo, pero tengo que tener la capacidad, con los backup o con los mecanismos que necesite, para levantar los servicios lo más rápido posible, para ser eficaz, para no perderlo. Y por último, la potenciación de la soberanía digital. También lo ha comentado Javier. Bueno, hay que ser realistas. El ciberespacio no es nuestro. El ciberespacio es de las grandes tecnológicas, y son grandes tecnológicas que están asociadas a países, a diversos países, y España no está ahí. El ciberespacio no es nuestro por mucho que queramos. Lo que sí que podemos hacer es que, como el ciberespacio está hecho por hombres, tiene fallos, tiene vulnerabilidades. Y donde sí podemos levantar la mano es en la capacidad de diseño de herramientas de ciberdefensa, bien para tapar agujeros o bien para tener esa defensa activa. Y ahí sí que tenemos empresas y ahí sí que tenemos cierta capacidad de soberanía digital. Y es a lo que estamos apuntando, por lo menos desde el punto de defensa, buscando empresas nacionales que nos permitan ese diseño que es único y no tiene ningún otro país. Y visto esto, ya para acabar, tan solo 3 reflexiones. La primera de ellas, que el mundo ha cambiado. Estamos en una nueva era, nos guste o no nos guste, sobre todo a los que no somos nativos digitales. Y no hay marcha atrás. Esto va muy rápido. Somos ciberdependientes. Vivimos en un mundo híbrido y es un mundo muy complejo. Y este mundo híbrido lo que necesita son líderes que conozcan el mundo híbrido, que lo entiendan y que sean capaces de tomar decisiones efectivas en este mundo híbrido. Un mundo que se caracteriza por el cambio permanente, por la rapidez. No podemos esperar, como ha comentado antes Javier, yo no puedo esperar meses a sacar un pliego para comprar un sistema, porque ya está obsoleto antes de empezar. Hay que agilizar. Por eso es importante que tengamos esos líderes capaces. Y cuando hablo de este cambio no me refiero solamente al tema tecnológico. Y lo pongo en el caso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tenemos tecnología del siglo XXI, tenemos mentalidad, yo la tengo, del siglo XX, y una organización del siglo XIX. Y ya estamos de lleno metidos a cambiarlo, porque mi misión es defender a España. Y tengo que buscar los medios y me tengo que adaptar a las nuevas guerras y no son las antiguas. Y lo estamos haciendo. Y ese cambio organizativo empieza por arriba. Que sean conscientes de que hay que cambiar las cosas para ser eficaces, porque los tiempos han cambiado, nos gusten o no nos gusten. Segunda idea, la responsabilidad de la seguridad digital. Que todos somos responsables, lo hemos oído 1000 veces, ¿no? Esos planes de concienciación, todos somos vigilantes, tal. Bueno, yo creo que aquí hay un fallo, que es en llamarlo seguridad digital. Porque todos asociamos la seguridad digital con que alguien me va a sacar las castañas del fuego. Es como la seguridad ciudadana. Es así, yo soy seguro porque tengo un policía que me va a proteger. Bueno, pero vamos a ver, eso es verdad, pero yo no dejo la puerta de mi casa abierta, ni saco un fajo de billetes y los pongo en el banco de la calle. Porque hay un mínimo que tengo que hacer. Es como lo que nos ocurrió con el COVID. Estaban los médicos que nos curaban, pero todos teníamos clarísimo que nos poníamos las mascarillas, que manteníamos la distancia de seguridad y que nos vacunábamos. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, estamos perdidos. Todos somos los responsables, todos. En las Fuerzas Armadas, ya lo estamos diciendo en todos los foros,
los combatientes somos todos los que estamos delante del ordenador, porque con que uno baje la guardia y pinche donde no hay que pinchar, caemos todos. De hecho, en defensa también estamos planteándonos cambiar el concepto de concienciación, porque todos los militares sabemos que no hay que coger un pendrive que te encuentras en la calle y enchufarlo, que no hay que dar un clic en un correo que no sabes de quién es y que no hay que apuntar la contraseña en un POSIT. No obstante, sigue ocurriendo. Entonces estamos pasando ya de la concienciación a lo que llamamos régimen disciplinario. Porque ahora que alguien mete la pata para algo que se le ha explicado, nos aplica a todos y nos supone un esfuerzo terrible. Es el cambio de concienciación. También lo han comentado al principio, cambio de cultura necesario, pero a todos los niveles. Y por último, y ya como conclusión, no sabemos lo que nos espera, seamos realistas. No lo sabemos. O sea, ha contado Javier que algo va a pasar dentro de muy poco tiempo. Con la IA agéntica, con el tema del día Q famoso, en el que, como ha dicho muy claro, no solo son los cifradores, es que son todas las aplicaciones que tienen una contraseña, no las van a levantar. Esto va a cambiar y no sabemos lo que nos espera. Hace 10 años eran impensables el 50% de las aplicaciones que utilizamos ahora en el día a día. Y esto cada vez va más rápido. Y ante estos cambios, ¿qué hay que hacer? Básicamente, bueno, pues disponer de los medios adecuados y estar preparados con nuestro ingenio para reaccionar de forma rápida y eficaz para que nos vaya llegando. Y digo del ingenio a propósito, ¿por qué? Porque tarde o temprano, como pasa con la IA, todos vamos a tener la misma tecnología. Y el que el avance vaya hacia un lado a otro va a ser gracias al ingenio del cerebro humano que todavía está dirigiendo estas cosas. Y en conclusión, y aunque parezca un poco así, nosotros somos los primeros que pensamos que en este mundo del ciberespacio lo fundamental sigue siendo el talento humano, el cerebro, la persona. Y muchas gracias.